Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas pero perdonados. Rotos pero restaurados. Imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Que el Señor les bendiga, queridos oyentes, amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo, que en esta noche se suman nuevamente a este canal para poder compartir un nuevo programa. Que Dios te bendiga, Freddy. El Señor le bendiga, pastor, y bueno, muchas bendiciones para todos los que en esta noche se unen y se conectan a este nuevo programa. Y bueno, le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que ustedes nos brindan, a través de estos medios poder entrar a sus casas y juntos poder compartir este momento especial. Quedamos un poquito enganchados con Freddy con el tema que el otro día compartimos, la palabra de Dios, y era algo que estaba allí en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Lo lindo, Freddy, que comienza deberes cristianos. Yo no sé cuándo te acordabas vos cuando íbamos a la escuela, ¿no? Los deberes, o sea que no es algo para pasar por alto. Y generalmente los deberes te enseñan en la escuela y después te mandan los deberes, a ver si realmente lo que te enseñaron lo aprendimos o es realmente lo sabemos poner en práctica en nuestra vida. Sí. Quizás nuestro maestro también quiera encontrar en nuestras vidas también ese tipo de actitud, no solamente sembrar la semilla de la palabra de Dios, enseñarnos a través de la palabra de Dios, sino si hay una disposición en nuestros corazones realmente hacer bien los deberes. Hay que hacer los deberes. Hay que hacer los deberes. Y es lindo, digo, porque cuando habla acerca de los deberes cristianos, no sé, creo que en ningún lado de la Biblia habla acerca de deberes, ¿no? Pero es algo que indudablemente lo tenemos que hacer todos. Linda la ternura y la palabra con qué se dirige Pablo para poder escribir, ¿no, Freddy? Sí. Porque dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Habla acerca de la ternura, del carácter del apóstol, de cómo dirigirse, ¿no? O sea, no se lo zampó. No fue agresivo para poder llevar a cabo quizás esta exhortación, ¿no? A aquellos que estaban ahí, ¿no? Sino que dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿no? Y después, bueno, nos da la herramienta cómo presentar verdaderamente nuestro cuerpo vivo, santo y agradable. Y la herramienta dice, no conformándonos a este siglo, Freddy. Algo de lo que compartimos el otro día en la palabra de Dios, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Compartimos el otro día acerca de que es triste que muchas veces la gente no llega a identificar cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y todo eso dijimos que tenía una raíz, y la raíz es que generalmente se conforman a vivir o se moldean a vivir a la vida de este mundo. Sí. Te doy pie para seguir. Bueno, muy bien. Como dice usted, pastor, qué lindo como el apóstol Pablo plantea el tema ahí, ¿no? Porque uno encuentra que en la carta de Romanos, del capítulo 1 al capítulo 11, son aspectos en los que él nos muestra lo que Cristo hizo por nosotros. Y en el capítulo 12, como dice, empieza con los deberes. Sí. Ahora nos toca a nosotros. Y él comienza diciendo, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. O sea, en otras palabras diciendo, Dios ha sido tan bueno. Les hemos planteado de que Dios nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha limpiado. Ahora nos toca a nosotros, por agradecimiento a todas esas misericordias, empezar a poner en práctica nuestra vida. Y una de esas cosas es justamente no conformarnos, no amoldarnos, porque
venimos con ese viejo molde. La palabra conformarse justamente es eso, ¿no? Es tomar una forma que este mundo nos puso. Y ahora somos invitados y desafiados por el Señor a romper ese molde y a empezar a renovar todo aquello. Y ahí hay que poner nuestra parte también, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado todas las herramientas, pero los deberes, el maestro no le hace los deberes al alumno, ¿verdad? Sino que le da las herramientas y somos nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, que tenemos que hacer esa tarea. Qué lindo, digo, porque todo esto se trata de un aprendizaje, Sí. es de una enseñanza. Tenemos al maestro que nos enseña, pero ahí también estamos el trabajo nuestro de poder aplicar lo que se nos enseña. Entonces vemos que la vida del cristiano, porque son deberes cristianos, la vida del cristiano indudablemente es una vida que va en crecimiento, en una renovación, en el cambio. Por eso Pablo lo decía, ¿no? Que el que viene a Cristo nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron, más Dios las hace todas de nuevo. O sea, habla acerca de una nueva vida en Cristo. Y cuando hablamos acerca de una nueva vida, precisamente, Freddy, estamos hablando acerca de una nueva persona. Porque el viejo hombre estaba viciado de tantas cosas que no agradaba a Dios. Y es precisamente a través de la transformación de vuestro entendimiento que, a través de la renovación de nuestra manera de pensar, quitando pensamientos a veces vengativos, malos, que no se alinean a la voluntad de Dios, es que ahí se va formando y gestando el nuevo hombre. Es indudablemente que esto no es de un día para otro, sino que eso se va realizando en el transcurso de las personas a medida que se van afirmando sus corazones en el Señor. Pero indudablemente lo que no debe pasar en nuestra vida es ese conformismo, que muchas veces lo vemos también. Ese conformismo que hace que las personas lleguen solamente a recibir a Cristo como Señor y Salvador, a tener un encuentro con Él, pero que en su desarrollo, en su vida de cristiano, no hay un crecimiento. O sea, no se ve esa vida nueva en Cristo. A veces están en Cristo o han dado ese paso de fe, han reconocido que son pecadores, que necesitan un Salvador, pero que no dan el lugar en el área de su mente para después llevarlos a las acciones, a las actitudes, al diario vivir de la vida de cada uno de nosotros, ese cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida. Yo recuerdo, Freddy, por ejemplo, la vida de Zaqueo cuando tuvo un encuentro con Jesús. Y ese hombre estaba viciado, y ahí se da cuenta verdaderamente que el engaño y la mentira que lo envolvió durante toda su vida no le sirvió para nada. Fue tan impactante el cambio. Ese hombre que estaba viciado al robo, viciado al engaño, viciado a la maldad, que cuando tuvo un encuentro con Cristo, lo primero que reaccionó fue: lo que he defraudado, porque indudablemente el hombre cuando está fuera de Dios defrauda a sus seres queridos, defrauda a su familia, es un deudor. Es una persona que debe. Pero Zaqueo fue tan impactado por el poder de Dios que dijo que todo lo que había defraudado lo daba cuadruplicado. O sea, vos ves ahí la nueva persona, la nueva vida en Cristo. Y esos son los deberes que tenemos en todos los aspectos de nuestra vida. Eso de las cosas más lindas, debe reflejarse la obra de Dios en nuestras vidas, ¿no? Sí. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Una de las cosas que muchas veces se nota, como usted decía, pastor, es esa falta de evidencia de una verdadera conversión en las personas. Y debemos saber que el Señor nos llamó no a conformarnos, sino nos llamó a alcanzar una meta, a alcanzar un objetivo que Dios trazó para nosotros. Es más, dice que desde antes de la fundación del mundo fuimos predestinados. ¿Para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, deberíamos de tener siempre delante de nuestra mirada y diariamente estar estudiando la vida, la palabra, la forma que actuaba nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que hizo Zaqueo. Yo creo que lo que nos impactó realmente fue el amor que Cristo tuvo por él, cosa que muchos no habían tenido. Y fue tan impactante la persona de Cristo en la vida de Zaqueo que él decidió dar ese paso. Y también debería ser así con nuestra vida. Pensar que
que podemos llegar y que vamos un día a llegar a ser como Cristo es algo que debe alentarnos, debe realmente despertar en nosotros el anhelo de salir adelante y de saber que Dios no nos ha llamado a conformarnos en cómo estamos. La palabra de Dios dice, allí en el libro de Primera de Pedro, que el propósito de Dios es perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos, ¿verdad? Habla de algo que va creciendo y que se va, pero el primero es perfeccionarnos. Y a veces como que nos cuesta un poquito, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se da ese conformismo? Eso depende de nosotros. Eso tiene mucho que ver con nuestra actitud. Ese conformismo se da, como antes del programa hablamos, a veces por falta de conocimiento. Pero a veces esa falta de conocimiento no se da porque no tengamos los medios para poder tener conocimiento de Dios. Claro. Sino a veces se da también por la falta de disposición en nuestro corazón de poder conocer la mente de Cristo, lo que piensa el Señor. Y a veces lo notamos, por ejemplo, en un estudio bíblico, el interiorizarnos en las Escrituras. Porque para poder llegar a tener la mente de Cristo y pensar como Cristo piensa, porque indudablemente primero se gesta acá, para que después, de acuerdo a lo que pensemos, nosotros accionemos en la vida. Pero nosotros vamos a pensar de acuerdo a la información que tengamos, a lo que nosotros hayamos aprendido en la vida. Para eso tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos enseña, es el mejor maestro que tenemos, es el mejor maestro que tenemos nosotros para poder aprender lo que piensa Dios. Pero también tenemos las Escrituras, que nos revela y que nos muestra también el pensar cómo piensa Dios. Y es ahí donde muchas veces noto una pereza espiritual. Una pereza que hace precisamente, Freddy, a que no nos ayude a poder renovar el espíritu de nuestra mente, nuestros pensamientos, porque falta de conocimiento, pero no porque no tengamos los medios, sino porque no hay un interés. Por eso la Biblia habla acerca de que debemos amar a Dios, no solamente con nuestro cuerpo, con nuestras fuerzas, sino que dice en el área de nuestra mente también. O sea, nuestra mente se tiene que inundar en querer amar a Dios, darle lugar a Dios también en el área muy importante como es el área de nuestra mente. Creo que es así, pastor. Uno puede notar que se observa muchas veces que hay le cuesta a la gente poder interactuar con la palabra de Dios, poder escudriñar la palabra de Dios. Y debemos saber que si realmente queremos conquistar las áreas de nuestra vida que estamos hablando, que vamos tratando, tiene que haber una participación activa de parte de nosotros. Uno puede, usted hace un ratito nombraba ese pasaje que dice que Dios ha hecho todas las cosas nuevas. Y Dios efectivamente las ha hecho, pero las tenemos que conquistar. Dios le dice al pueblo de Israel, les he entregado la tierra. Pero no era que ya la tenían que conquistar. Y dependía de ellos ir en pos de esa conquista. Y nosotros también tenemos esa parte importante que es preocuparnos cada día por poder escudriñar la palabra, por tener comunión con Dios, por poder congregarnos y saber que si nosotros no llevamos adelante esas prácticas, esos hábitos que nos llevan a la santificación, difícilmente podemos conquistar. Vamos a anhelar, a desear muchas cosas o a mirar, a creer, pero vamos a quedar en eso, ¿no? Muchas veces, Freddy, la gente hace más hincapié en conquistar las cosas terrenales que las cosas espirituales. Sí. Y tenemos que entender que las cosas terrenales vienen como consecuencia de la conquista primeramente interior. Sí. Por eso la palabra de Dios nos dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y después dice todo lo demás vendrá como añadidura. O sea, una cosa lleva a la otra. No puedo conquistar algo terrenal, algo que es visible a mis ojos, si primeramente no me conquisto yo internamente. Porque si lo logro conquistar tarde o temprano lo pierdo. Porque todavía mi corazón no ha sido transformado, todavía áreas de mi vida no han sido todavía transformadas. Por eso, muchas veces la gente se alusiona o se enamora de la visión terrenal, quieren conquistar del ámbito terrenal, de lo visible, pero no se enamoran de las áreas espirituales, y eso es lo más importante. Por eso vemos tantas cosas, por ejemplo, Saúl, por ejemplo,
Él conquistó áreas en lo terrenal, llegó a ser rey, pero sin embargo no se conquistó su corazón. Y por no haberse conquistado internamente terminó perdiendo todo. Y eso es lo triste, que muchas veces llegamos a conquistar todas cosas que quizás estaban dentro del propósito de Dios, pero más tarde la terminamos de perder porque primeramente no hemos hecho énfasis en nuestro interior. Y eso es algo muy importante. Algo que muchas veces las personas no lo tienen en cuenta, o algo que a veces las personas lo tienen como que no es tan importante. Y es lo más importante en nuestra vida. Quiero conquistar y tener una familia, pero si primeramente no conquisto áreas en mi corazón, puede ser que mi actitud termine perdiendo mi matrimonio, perdiendo mi hogar. Quiero conquistar un trabajo y lo conquisto, pero si todavía no me he conquistado ciertas áreas de compromiso, de fidelidad, de entrega a la labor y de responsabilidad hacia el trabajo que me dan, indudablemente lo voy a terminar perdiendo. Por eso es lo más importante, Freddy. Sí, lo que usted viene comentando es así, pastor. Muchas veces se ve que la gente pone la mirada más en las cosas terrenales. Yo creo que si le pusiéramos muchas veces el mismo esfuerzo que le ponemos, deberíamos ponerle más, porque debería ser nuestra prioridad. Sí. Pero si le pusiéramos la misma fuerza o el mismo tiempo o el mismo empeño que le ponemos a las cosas que muchas veces son terrenales, a las cosas espirituales, realmente creceríamos mucho más de lo que muchas veces se ve. Porque ¿de qué nos sirve conquistar, avanzar, si luego no lo podemos disfrutar? Sí. Porque tenemos que entender que cuando la bendición viene como una añadidura de Dios por haber buscado al Señor, se disfruta. Sí. Pero cuando realmente yo no me llené de Dios, puedo alcanzar. No es que Dios me añada, yo la alcanzo por mis fuerzas, pero luego me encuentro con que no puedo disfrutar lo que alcancé. Porque el verdadero disfrute viene de parte de Dios y no de las cosas. Muchas veces las personas, Freddy, se enamoran de una visión. Se enamoran del servicio a Dios. Se enamoran del llamado de Dios. Pero no se enamoran a veces de esa transformación interna que tienen que tener para alcanzar. Porque muchas veces detrás del hombre que ha alcanzado cosas en Dios, que Dios le ha confiado cosas en dársela, ha habido un proceso, ha habido una transformación, ha habido entrega en su corazón a dejarse moldear por Dios. Yo digo porque creo que a todos aquellos que venimos en el Señor somos impactados por algo de Dios. Nos enamoramos de su servicio, nos enamoramos de lo que otros hombres han alcanzado, pero muchas veces no identificamos el proceso que tuvo que pasar esa persona de transformación, que nace en la mente. Porque indudablemente esa persona también, Freddy, viene con costumbre que tuvo que morir para nacer el nuevo hombre, para que después Dios le confíe ciertas cosas. Uno puede ver que siempre hubo un proceso de parte de Dios con todas aquellas personas que tenían un llamado de parte de Dios, que tenían propósitos de parte del Señor. Siempre hubo un proceso antes. Porque el tema no es solamente llegar a alcanzar lo que Dios tiene para mí, sino mantenerme a donde Dios me puso. Porque muchas veces vemos que hay gente que puede alcanzar algo de parte de Dios, pero como si usted luego lo pierde. Y qué triste es eso, ¿verdad? Que poder perder lo que Dios puso en nuestra mano. Por eso dice la palabra de Dios que primero hay un proceso con el odre para poder echarle el vino, ¿verdad? Que no se pone un remiendo en un vestido nuevo, ¿verdad? Entonces hay todo un proceso de renovación en nuestra vida y a eso queremos apuntar, ¿verdad? Que no haya una conformidad, un estancamiento en nuestra vida. Primeramente porque no vamos a encontrar contentamiento si nosotros vivimos una vida conformista. Y luego porque nos impide alcanzar tantas cosas que mediante el conocimiento de la palabra nos damos cuenta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mirá esto que encontré ahora. Yo pensé que no había más deberes. Hay deberes. Hay más deberes. Fíjate tú, Freddy, que dentro de esa transformación, estamos hablando acerca de la transformación que es producida por la renovación de nuestra mente. ¿Y dónde tenemos los deberes? Y es increíble, porque en Colosenses, por ejemplo, habla acerca de la vida vieja y la vida nueva, ¿no? O de la vida antigua y la vida nueva. Pero mira los deberes. Por ejemplo, si es las casadas, es un deber. Dice, está sujeta a vuestro marido como conviene en el Señor. Entonces, son deberes que tenemos que llevarlo a práctica. O sea, vamos aprendiéndolo y después lo vamos a hacer esos deberes en casa. Nos vamos a encontrar con quien es la autoridad del hogar según Dios dispuso. Es un deber y a veces las hermanas tienen esa lucha, tienen esa batalla de no querer dejar que el hombre tome
la responsabilidad al frente, es que no sirve para nada. Pero fíjate, marido, amen a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Tenemos un deber también. Por eso digo, a veces nos enamoramos de la visión, nos enamoramos de aquello que Dios nos quiere entregar, pero primero tenemos deberes en nuestro interior. ¿Y cómo lo hacemos? Renovando nuestra... A veces pensamos que siendo áspero vamos a lograr cosas en nuestro hogar. Diciendo lo que a veces sentimos, pensamos que vamos a corregir y de vez la empeoramos, lastimamos. Y eso nos va a llevar como consecuencia a perder quizás otras áreas que de repente hemos conquistado en Dios. Fíjate, Fred, hijos, obedecer a vuestro padre en todo porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. Siervos, obedezcan en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero también. Mira cuántos deberes tenemos. Y todos esos deberes son en todas las áreas de nuestra vida. Yo creo que en alguna área nos identificamos, Freddy. O sea, y ahí está la renovación de nuestra mente. Por ejemplo, cuando vamos al trabajo, obedezcan a vuestros amos terrenales. Allá estamos sindicalizando, protestando. Es la naturaleza vieja. No vemos al patrón como que estamos sirviendo a Dios. Nos sentimos como esclavos. Tenemos una mentalidad de viejo hombre, ser así. No vemos al Señor cuando estamos trabajando. Sí, y qué lindo es cuando podemos ver a Dios justamente. En todo. Sí, en estos días estaba justamente meditando en algo que no sería para este momento, ¿verdad? Pero como dice la palabra de Dios, hagan todo para la gloria de Dios. Sí. O sea que podemos ver la gloria de Dios en todo lo que hacemos, ¿verdad? Sí, sí, sí. No es solamente cuando estamos en la iglesia. Pero qué lindo el pasaje que usted compartía, pastor, porque vemos como decíamos al principio, ¿no? El proceso de Dios comienza de adentro hacia afuera. Sí. Comenzamos hablando de que hay cosas que de la vieja vida que tienen que morir, pero luego ese círculo, yo lo veo en mi mente, lo tomo como un círculo, ¿verdad? Se va ampliando, ¿verdad? Sí. Luego, ¿cuál es la persona más cercana? La esposa, somos una sola carne, o sí. El esposo. Luego los hijos, y luego se va expandiendo el trabajo, y luego esa transformación, esa nueva vida, tiene que ir impactando sí. Todos los círculos, desde el más cercano al más lejano. Sí. No puede ser del más lejano al más cercano, porque a veces tratamos, muchas veces, yo he conocido que a veces gente que dice, no, él es una cosa en el trabajo, o es una cosa con los amigos y otra cosa en la casa. No debería ser así, ¿verdad? Sino que deberíamos de preocuparnos primero porque ese reflejo sea primeramente en nosotros y en nuestro hogar. Y bueno, entonces estamos identificando, Freddy, que tenemos ciertos deberes. Uno cuando viene al Señor o a medida que se va acercando al Señor, indudablemente nos vamos siendo confrontados con la verdad, con la palabra de Dios. Y ahí vemos áreas en nuestra vida donde tenemos que sacar el chip, renovar el entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la voluntad agradable de Dios, llegar a conocer el propósito que Dios tenemos. Pero qué triste es no llegar a ver el propósito o andar en esta vida como cristiano simplemente como miembro de la iglesia sin conocer realmente el propósito por la cual Dios te trajo a esta tierra. Y todo debido precisamente, Freddy, a que no hemos renovado. Y si no hemos renovado porque no ha habido disposición. Y porque cuando hay disposición, el Espíritu Santo nos ayuda, aún en aquellas áreas que nos cuesta adaptarnos, que nos cuesta corregirnos, pero cuando verdaderamente nosotros tenemos una disposición de querer cambiar y no cerramos nuestro oído, no nos cerramos a nuestra manera de opinión, cuando nos cerramos a nuestra manera de pensar que estamos, ahí salta el orgullo, y ahí salta el no querer morir. Pero cuando aún nosotros acudimos a Dios y decimos, Señor, yo con esto no puedo. ¡Ah! ¡Qué padre! Cuando vos ves a tu hijo, por ejemplo, que dice no puedo, ¿no lo ayudás? Así es el Señor también con nosotros. Cuando ve que nosotros no podemos con algo, ahí viene el Señor. ¿Para qué? Para ayudarnos a que esa imagen de Cristo se vaya formando en el diario vivir de cada uno de nosotros. Hace algunos minutos atrás decíamos que hay una participación y que hay algo que nos compete a nosotros. Y usted lo resumía, pastor. Creo que es justamente la disposición del corazón. Porque obviamente que no se trata de ponerle fuerzas, de ir al psicólogo, no es con fuerzas humanas, es con el Espíritu de Dios.
el único que puede realmente someter a nuestra carne es el Espíritu Santo, pero tiene que haber una disposición de nuestra parte. Necesitamos realmente, primeramente, reconocer que debo mejorar, que debo cambiar, que debo crecer, porque creo que no hay nada más lindo que poder ver que nuestra vida va creciendo y que nos vamos pareciendo al Señor Jesucristo. No debe haber nada más hermoso que eso, que poder decir, wow. A veces pensamos nosotros que lo que está mal en mi vida no lo vemos como lo que estamos analizando, y lo vemos como que lo que está mal es el entorno. Y a veces simplemente es renovar la mente. Sí. A veces pueden haber dos personas en una misma circunstancia y tomar decisiones o ver o emitir opiniones acerca de esa situación distintas. ¿Por qué? Porque son mentes distintas. Sí. Y a veces no es tanto el cambio externo que a veces nos empeñamos por hacer, sino que se trata más de lo interior, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Por eso, Freddy, si habrán deberes que tenemos que hacer. Cuando Pablo habla acerca de la vieja vida, habla acerca también que debemos hacer morir ira, enojo. Cuando habla ira, enojo, porque indudablemente que nos vamos a encontrar o nos encontramos en situaciones que hace que nuestro interior se forme como un volcán explosivo. Hace que muchas veces pierdamos las riendas, por ejemplo, hasta de nuestras acciones. Pero tenemos que entender que a medida que vamos acercándonos al Señor, el Espíritu Santo nos va llenando. Ya no somos gobernados por la carne, sino que empezamos a ser gobernados por el Espíritu. Pero tiene que haber disposición en nuestro corazón. Los deberes, quitar, dice, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, la palabra deshonesta, no mintiendo, dice, los unos a los otros. ¿Por qué? Porque habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Entonces vemos ahí, cuando nos vamos revistiendo del nuevo hombre, ahí nuestros ojos espirituales se van abriendo. Ahí el velo que verdaderamente solamente nos hacía ver lo que está por delante empieza a desaparecer. Y empezamos a ver lo que Dios había preparado. Entonces ahí somos gente con propósitos espirituales. Porque en esta tierra hay gente que tiene propósitos. Claro que sí. Pero son propósitos terrenales. Trabajan por propósitos terrenales. Pero ahí vemos los propósitos establecidos de Dios. Lo que Dios quiere con nosotros, por qué nos trajo, a dónde nos va a conducir, qué es lo que quiere realizar con nuestra vida. Pero eso no nace sin que antes nuestro interior sea renovado. Por eso tiene que haber en nuestra vida una disposición y ser francos, ser sinceros. Ahora, ¿cuánta gente, Freddy, cuántas personas se conforman con esos caracteres? Se enojan y a veces vemos hermanos que han conocido al Señor y que ellos afirman que están bien con ese de enojarse, de vivir malhumorados. O sea, reafirman ese tipo de conducta. ¿Por qué? Porque indudablemente no quieren transformarse, sino que se están conformando. Hay un conformismo, adaptarse a lo que vive el ser humano natural. Y eso yo creo que ese es un punto muy importante, porque creo que ya es una de las cosas que más lleva a las personas a estancarse. Sí. Y a conformarse con esa situación. Cuando Dios quiere cambiarme o quiere transformarme, la palabra de Dios viene, me confronta y yo la rechazo. Digo, sí, no, yo estoy bien así. Y que tristemente pasa muchas veces. Aunque muchas veces hay personas que no lo dicen mediante sus palabras. Muchas veces viene la palabra de Dios y en sus corazones están peleando con la palabra de Dios. Están diciendo, no, yo estoy bien así. Eso no es tan así. Eso lo dice el pastor, pero eso no es tan así. Y buscamos formas de disimular muchas veces, que no quede tan feo. Bueno, pelear con Dios queda feo, pero voy a pelear con el pastor. Y disfrazamos que realmente no estamos dispuestos a entregar esa área de nuestra vida. Y cuando nosotros le decimos no a la palabra de Dios, en ese momento es el momento que nos empezamos a estancar y a detener nuestro crecimiento y a conformarnos. Por eso esa necesidad de decir, Señor, escudriñame, como decía David, ¿no? Ve si hay maldad en mí. Y continuamente necesitamos, a veces uno tiene que ir al Señor y decirle, Señor, yo estoy seguro que estoy bien, pero estaré bien, porque a veces no puede realmente estar autoengañándose. Sí. Y eso es, Dios no quiere eso para nuestra vida. Qué bueno, digo, que no solamente reconozcamos. A veces hay personas que piden oración, toman tiempo para ayunar, por ciertas cosas que son importantes.
a veces cuando no tienen trabajo, cuando hay alguien que está enfermo. Si tuviéramos el mismo interés por ayunar y orar por áreas en nuestra vida espiritual interior que tienen que cambiar. Si digo, bueno, voy a ayunar porque yo no puedo seguir enojándome con la gente. No puedo tener malicia en mi corazón. Porque ayunar es acercarse a Dios. Y cuanto más nos vamos acercando a Dios, más nos vamos despejando de este mundo, que está viciado, que está lleno de maldad. E indudablemente que nosotros hemos sido afectados por esa maldad. Pero bueno, tenemos que salir de este mundo para, en cierta manera, acercarnos a través de la oración y a través del ayuno, para que el interior se vaya acomodando, Freddy. Pero, ¿cuántas personas, Freddy, pasan dentro del cristianismo sin dejar una huella? Y eso no debería ser así. Todos deberíamos dejar una huella. Yo no voy a decir una huella a nivel ministerial porque no todos fuimos llamados al ministerio. Pero sí una huella en tu hogar, en tu familia. ¿Cuánta gente ha dejado una huella? Ay, la abuela siempre me hablaba desde el Señor. Esas huellas que van marcando, por ejemplo, la descendencia, que va dejando una perla en el corazón para que, en cierta manera, los que van quedando se vayan a... Qué lindo eso, ¿no? Sí. Qué lindo eso, ¿no? Porque a veces lo encerramos todo en lo ministerial, a veces no es lo ministerial. María no tuvo un ministerio, tuvo el propósito de traer a Jesús. O sea, tenemos... Qué lindo que cuando vos puedas desarrollar en tu casa, en tu hogar, en tu familia, que cuando te vean, digo, lo que fue papá, dejar un legado. Habrá algo más lindo, pero indudablemente que esa renovación tiene que haber, no conformarnos a eso. Que cuando tengamos que partir de esta tierra porque el Señor nos ha llamado, los que quedan digan, no se fue el hombre rudo, el hombre que siempre nos mataba, ahora tenemos un aliado. A veces pasa eso. La verdad que cuando falleció alguien, tuve paz, qué triste eso, porque está viciado, pero qué lindo cuando parte la persona, se fue aquel que siempre tenía una palabra. Como estos jóvenes de la Bañada que decían, quizás no conocían la profundidad, pero decían, papá, sabemos lo que tenemos que hacer, porque tú nos has enseñado bien. Sí. Que cuando tú has enseñado bien en lo que es lo espiritual, en el carácter, en tu forma de ser, le dejas eso a los hijos, wow. Sí. Qué lindo, ¿no, Freddy? Nosotros llega un momento que todos nos vamos a ir, ¿verdad? Pero esas cosas quedan. Es lo que queda de la persona, la memoria, los buenos recuerdos. Sí. Y eso es lindo realmente, es lindo hacer, y principalmente cuando se da, no tiene por qué darse a nivel de mucha gente, sino en el círculo más cercano, ¿verdad? Y en aquellas personas que nosotros se nos encargó dejarle algo, puede ser nuestros hijos, nuestra familia, pero que realmente estemos atentos, porque a veces pensamos que no estamos dejando una huella, y siempre se deja una huella, ¿verdad? En casos se deja una huella que es buena, y hay gente que lamentablemente, como usted decía, deja una huella negativa en el corazón de quien la rodea. Pero si realmente nosotros estamos dispuestos a querer imitar a Cristo, ¿cómo no dejar una huella? ¿Cómo puede pasar un cristiano que realmente consagró su vida al Señor y no dejar una huella? Tiene que dejar una huella, deja una huella. No es necesario que se empeñe en dejarla, lo deja naturalmente, porque vivir como Cristo impacta a quienes nos rodean. Hay algo interesante, fíjate tú, Freddy, que cuando Pablo dice, no te conformes a este siglo, sino que transformaos por el medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea que hay pensamientos que hay que sacar de manera de ver las cosas que tenemos que sacar de nuestra vida, para que podamos comprobar, o sea, el resultado de quitar, de transformar y poner esto, vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero mira lo que dice después. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Porque muchas veces hay gente que tiene un alto concepto, ¿vale? Y eso no ayuda, sino por lo contrario, es un obstáculo para que no podamos quitar y dejar renovar nuestra mente. Por eso hay tanta gente que afirma cosas que a la luz de la palabra está mal, pero como tiene un alto concepto de sí mismo,
Cree que siempre tiene razón. Sí, cree que siempre. Sí, pasa muchas veces, sí. Y aunque a veces, porque el orgullo es así, ¿verdad? Se cuela. Y a veces pensamos que el orgulloso simplemente es la persona que se hace ver, digamos, de manera, para que todos entendamos. Pero no es así. A veces el orgullo está albergado en eso, en que siempre mi opinión es la que vale más. Sí. Ahí hay orgullo realmente en el corazón y se mete mucho en eso. Sí, y claro, frena mucho lo que son los propósitos de Dios para nuestra vida. Bueno, así que tenemos muchos deberes, Freddy. Sí. Yo creo que en todas las áreas de nuestra vida tenemos deberes, pero que algunas veces no los queremos hacer. Fíjate otro deber. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Todos tenemos autoridades superiores. Sí. En este mundo donde vemos tanta rebeldía hacia la autoridad, tanta poca voluntad de querer someterse. Sí. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Qué deber que tenemos? Sí. Pero ¿cuántos asumimos ese deber? Y por no querer hacer esos deberes en nuestra vida, por no querer corregir, así andan muchos cristianos, sin poder conocer la buena voluntad de Dios, Freddy, el propósito de Dios establecido. O sea, se llenan de una religiosidad, pero no de propósito de Dios. Sí, pasa. Uno ve que... ¿En qué tiempo vivimos, sí, Freddy? sí. Donde hay tanta rebeldía hacia la autoridad. Es como un mal común que hay. Es un mal común. Sí, una cierta rebeldía hacia la autoridad en general, ¿no? Sí. Porque creo que va desde la autoridad más alta, desde el gobierno hasta el policía que está en la calle. O sea, a todos, Freddy, a todos. Sí. Entonces uno lo ve constantemente, ese tipo de actitud. Por eso Pablo decía, de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios. A veces la gente no lo ve de esa manera. No lo ve como establecido por Dios. No ve al gobernante, no ve al maestro, no ve al policía, no ve al profesor del hijo, como alguna autoridad que ha sido establecida por Dios. Tristemente hay muchos cristianos, sí. Ahora, ¿qué es lo que falta? Se están conformando a este mundo. Se están amoldeando a la manera de pensar de este mundo. Y tristemente hay cristianos así. Como a modo de anécdota, ayer vio que los testigos de Jehová han adoptado la forma de llamar por teléfono. Sí, sí. Ayer me llamó alguien y bueno, tuvimos un diálogo muy lindo y me decía, porque ahora no podemos evangelizar, tenemos que llamar por teléfono porque nos tenemos que someter a las autoridades, porque lo dice la palabra de Dios. Y yo decía, qué lindo, ¿verdad? Y deberíamos de aprender, hay cristianos que deberíamos de aprender de eso, porque lamentablemente, que a veces decimos, bueno, los testigos de Jehová capaz que no tienen la doctrina 100% correcta como nosotros, pero hay cosas que la tienen clara y quizás que los evangélicos no. Y que deberíamos de realmente mirar que no es algo que... no es un mandamiento, bueno, es la palabra de Dios. Sí. Por eso hay muchos. Uno cuando empieza a abrir la palabra de Dios se encuentra, que el objetivo no está por fuera, el objetivo está dentro primero. Tenemos que conquistar nuestro interior. Mirá, Freddy, pagar a los que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Si habrá deberes. O sea, venimos viciados, hoy vivimos en un mundo del quién es más vivo, del que se engancha de la luz, el que roba agua, el que no paga esto, el que no paga lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Como dice, no debéis nada a nadie, sino amados los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, cuando tú no amas a tu hermano, cuando tú no amas al que está a tu lado, estás debiendo. Ante los ojos de Dios tenés una deuda. Es que la vida cristiana es práctica, o sea, se practica la vida cristiana, se vive la fe. A veces pensamos que la vida cristiana es un momento de oración, de culto, pero no se trata de eso, como decíamos, ese es el momento que aprendemos, pero luego hay que llevarlo a la práctica, porque si realmente no ponemos en práctica, es como dice la palabra, ¿de qué fe se trata? Si no tiene obras, es una fe que realmente no es una fe viva. Por eso esto no es algo que la renovación o la transformación de la persona sea de un día para otro.
sino que esto se va dando a medida de que vayamos abriendo nuestro corazón y permitiendo también que en nuestra mente sean quitados pensamientos, sean quitadas maneras de pensar que van en contra, que no van alineados a la palabra de Dios. Esto es precioso todo lo que nos enseña. A veces encuentro personas que dicen, yo no le debo nada a nadie. Todos somos deudores, todos tenemos una deuda. A veces pensamos que la deuda es solamente de dinero, pero hay una deuda que todos tenemos. Y cuando venimos a Dios nos damos cuenta que hemos sido deudores. Respeto, amor, tiempo que le hemos robado a nuestra familia, tiempo que hemos robado en ciertas áreas. Qué linda es la palabra de Dios. Por eso, bien decía el apóstol Pablo, si quieres conocer cuál es la buena voluntad y agradable y perfecta, debes renovar esa área de tu mente. Quiera Dios que esta noche este programa te haya sido útil para poder identificar en aquellas áreas donde te vas a poner a hacer los deberes. Hoy le vamos a mandar deberes. Hoy vamos a mandar deberes. En aquellas áreas donde sabes que hoy se te ha enseñado, pero que ahora tienes el deber de tratar esa palabra precisamente, hacerla llevar a cabo en tu hogar. Quizás en tu trabajo, quizás en tus relaciones, quizás como padre, como hijo, como esposo, como trabajador, como ciudadano de este país, tienes un deber. Y ahí está nosotros cuando hacemos los deberes y estamos dispuestos a sacar el chip viejo. Es como la computadora, ¿viste? Tirar todo y poner algo nuevo. Los animamos a hacer esos deberes, ¿verdad? Deberes que también lo tratamos día a día de hacer nosotros, porque Dios nos ha dado todas las herramientas. Nos ha dado su presencia, el Espíritu Santo, que es un espíritu de poder. No hay nada que nosotros no podamos decir con esto, yo no puedo. Todo lo podemos mediante el Señor. Nos ha dado la palabra de Dios, nos ha dado personas que nos instruyen. O sea, tenemos todo realmente como para ir creciendo y experimentar esa buena voluntad de Dios que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que realmente, como usted decía, pastor, esperamos que haya sido de utilidad este programa y que lo haya podido ayudar a hacer los deberes. Bueno, te animamos a que si te ha agradado, si te interesa el tema, que lo seguiremos compartiendo, porque creo que este tema da para mucho, Freddy. Que nos puedas escribir si tienes alguna duda, si quieres preguntar algo, que en el próximo programa te lo podremos estar contestando. Que Dios te bendiga y gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Saludos para todos y que el Señor te bendiga.